Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos espera algo realmente especial. Vamos a sumergirnos en la historia de Ana Frank, una adolescente judía que en medio de la Segunda Guerra Mundial nos dejó un testimonio único a través de su diario. Tenemos dos resúmenes del diario de Ana Frank de diferentes sitios web y vamos a explorarlos juntos. ¿Listos para el viaje? Por supuesto, es increíble cómo un diario personal puede convertirse en una ventana a un periodo tan oscuro de la historia, ¿verdad? Nos permite conectar con esos eventos de una forma tan cercana, tan humana. Totalmente de acuerdo. Y lo que hace esta inmersión aún más especial es que no solo vamos a repasar los hechos históricos, sino que vamos a intentar adentrarnos en los pensamientos y sentimientos de Ana, una joven que vivió en circunstancias realmente extraordinarias. Empecemos por el principio. ¿Cómo era la vida de Ana antes de tener que ocultarse? Bueno, uno de los resúmenes nos cuenta que Ana nació en Frankfurt, Alemania, en 1929. Su familia, buscando escapar de la creciente persecución nazi, se mudó a Ámsterdam en 1933. Imagínate, Ana tenía solo 4 años cuando tuvo que dejar su hogar y comenzar una nueva vida en un país diferente, con un idioma nuevo, con una cultura nueva. Un cambio enorme para una niña tan pequeña. Es difícil siquiera imaginar tener que adaptarte a una cultura a esa edad. Pero a pesar de las dificultades, Ana logró integrarse a su nueva vida en Ámsterdam. Aprendió holandés, hizo amigos, fue a la escuela. Parecía que la vida le sonreía, ¿no? Sí, pero lamentablemente la sombra de la guerra se extendía por Europa. La invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que, como sabemos, cambiaría el mundo para siempre. Y en 1940 los nazis invadieron Holanda y pusieron leyes y restricciones cada vez más severas a la población judía. Estas leyes impactaron profundamente la vida de Ana y su familia. Imagínate, ya no podían ir al cine, a las tiendas al parque. Su padre, Otto Frank, perdió el control de su empresa. Y lo que es aún más impactante, Ana fue obligada a asistir a una escuela solo para niños judíos. Es desgarrador pensar en la angustia de vivir con esa constante incertidumbre, esa sensación de que tu mundo se reduce cada vez más. Una situación terrible. Y la situación se volvió aún más crítica cuando Margot, la hermana de Ana, recibió una citación de los nazis. Ahí la familia Frank supo que debían actuar con rapidez, que no había tiempo que perder. El padre de Ana, previendo lo que podía suceder, había estado preparando un escondite secreto en la parte trasera de su empresa. En 1942, con la ayuda de algunos amigos valientes, la familia Frank se ocultó en ese anexo junto con la familia Van Pels y un dentista llamado Fritz Pfeffer. 8 personas en un espacio reducido viviendo en la clandestinidad con el miedo constante a ser descubiertos. Es una situación que te pone los pelos de punta. Y aquí es donde el diario de Ana entra en escena. Para su 13º cumpleaños, Ana recibió un diario como regalo, un diario que se convertiría en su confidente, el lugar donde plasmaría sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Gracias a ese diario podemos conocer su historia, su voz, incluso después de tantos años. Exacto. Ana escribió sobre la vida diaria en el anexo, sobre la convivencia con las otras 7 personas, sobre sus sueños y anhelos. Describió las tensiones, las alegrías, los momentos de desesperación que se vivían en el escondite. Es fascinante cómo, a pesar de las circunstancias, su diario está lleno de vida, de humor, de una sensibilidad asombrosa. Y es que en su diario, Ana no solo registra los eventos, sino que nos permite adentrarnos en su mundo interior. Habla de sus dificultades para relacionarse con su madre, por ejemplo. ¿Crees que el encierro del anexo pudo intensificar esos conflictos familiares? Es muy probable. El estrés de vivir en la clandestinidad, la falta de espacio personal, la incertidumbre del futuro. Todo eso seguramente influyó en las relaciones entre los habitantes del anexo. Y Ana, con su sensibilidad, era especialmente perceptiva a esos cambios, a esas tensiones. Claro, es lógico. En el diario ella describe momentos de alegría también, como la llegada de un paquete con comida a la celebración de un cumpleaños o un simple rayo de sol entrando por la ventana. Es como si se aferrara a la vida con todas sus fuerzas buscando destellos de luz en la oscuridad. Y su diario también se convierte en un espacio de expresión artística. Ana aspiraba a ser escritora y utilizaba su diario no solo para registrar sus vivencias, sino también para escribir cuentos, poemas, incluso una novela. Imagínate la disciplina y la creatividad de esta joven escribiendo en un escondite en medio de una guerra sin saber qué le depararía el destino. Es realmente admirable. Y gracias a mi pie, es una de las personas que les ayudaba en el anexo al diario de Ana, se salvó de la destrucción. Arriesgó su propia vida para proteger el diario, un acto de valentía y generosidad que permitió que la voz de Ana llegara hasta nosotros. Sin duda, Miep Gies jugó un papel fundamental en la preservación de este valioso testimonio. Después de la guerra, Otto Frank, el padre de Ana y único sobreviviente del grupo, recibió el diario de manos de Miep.
Conmovido por el legado de su hija, decidió publicarlo en 1947. Y a partir de ahí, el diario de Ana Frank se convirtió en un fenómeno mundial traducido a más de 70 idiomas, inspirando a millones de personas. La historia de Ana Frank realmente ha resonado en tantas personas en todo el mundo, ¿verdad? Su diario no es solo un relato personal, es también un documento histórico que nos recuerda la crueldad del Holocausto y nos invita a luchar contra la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Totalmente. Y hablando del Holocausto, creo que es importante que nuestros oyentes comprendan el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento. La Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, era la responsable de perseguir y arrestar a judíos opositores políticos y otros grupos considerados enemigos del Estado. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el horror que se vivía en los campos de concentración? Claro que sí. Los campos de concentración eran lugares de detención y exterminio masivo donde las personas eran sometidas a trabajos forzados, torturas, experimentos médicos y asesinatos sistemáticos. Las condiciones eran inhumanas. Hacinamiento, hambre, enfermedades, falta de higiene. Era un infierno en la tierra. Es desgarrador pensar en lo que Ana y su familia tuvieron que enfrentar. Recordemos que en agosto de 1944 el escondite de la familia Frank fue descubierto por la Gestapo. ¿Qué sucedió después? Pues tras ser descubiertos, Ana y los demás habitantes del anexo fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Primero fueron enviados a Auschwitz, un campo de exterminio en Polonia. Luego Ana y su hermana Margot fueron trasladadas a Bergen-Belsen, otro campo en Alemania donde lamentablemente las condiciones eran aún peores. Y es ahí donde la historia de Ana llega a su trágico final. En febrero de 1945, Ana y Margot murieron en Bergen-Belsen víctimas de tifus poco antes de la liberación del campo. Una historia que nos llena de tristeza, pero que también nos impulsa a recordar y honrar la memoria de Ana y de todas las víctimas del Holocausto. Precisamente. Y aunque la historia de Ana Frank es desgarradora, también hay un mensaje de esperanza, ¿no crees? A pesar del horror que vivió Ana, nunca perdió la fe en la humanidad. En su diario escribe: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Es increíble cómo Ana, a pesar de estar rodeada de tanta oscuridad, se aferró a la luz de la bondad humana. ¿Qué crees que le motivó a escribir su diario, a plasmar sus pensamientos y emociones en un papel? Creo que para Ana el diario era mucho más que un simple registro de sus vivencias. Era un espacio de libertad, un refugio donde podía expresar sus sentimientos sin censura, donde podía soñar con un futuro mejor. En el diario, Ana encuentra su voz, construye su identidad y deja un legado para la posteridad. Y ese legado sigue inspirando a personas de todas las edades y culturas en todo el mundo. El diario de Ana Frank se ha convertido en una lectura indispensable para comprender la historia del siglo XX, para reflexionar sobre los peligros del odio y la intolerancia y para recordar la importancia de defender los derechos humanos. Sin duda, la historia de Ana Frank nos recuerda la importancia de luchar contra cualquier forma de discriminación y de construir un mundo donde la tolerancia, el respeto y la justicia prevalezcan sobre el odio y la barbarie. Realmente conmovedor cómo, a pesar de vivir una época tan oscura, Ana Frank mantuvo la esperanza en la humanidad. Su diario se ha convertido en un símbolo de esa esperanza, en un recordatorio de que la luz puede brillar incluso en los momentos más difíciles. Es cierto. El diario de Ana Frank nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Nos recuerda que cada persona tiene una historia que contar, una voz que merece ser escuchada. Y hablando de escuchar su voz, creo que es importante destacar el valor literario del diario. No es solo un documento histórico, es también una obra literaria que nos muestra la evolución de una joven escritora. Su estilo es directo, sincero, a veces incluso humorístico, y nos permite conectar con sus emociones de una forma muy profunda. Totalmente de acuerdo. La prosa de Ana es sorprendentemente madura para su edad. En sus palabras encontramos una mezcla de inocencia, curiosidad y una profunda reflexión sobre el mundo que la rodea. A través de su escritura, Ana se enfrenta a sus miedos, explora sus sueños y nos regala una visión única de la vida en la clandestinidad. Es fascinante cómo en un espacio tan reducido y en medio de tanta incertidumbre, Ana encontró en la escritura una forma de escape de conexión consigo misma y con el mundo exterior. Su diario se convirtió en su confidente, en su espacio de libertad creativa. Y gracias a la valentía de Miep Gies y a la decisión de Otto Frank de publicar el diario, esa voz, esa historia de resiliencia y esperanza ha trascendido el tiempo y el espacio, llegando a millones de lectores en todo el mundo. Sin duda, el diario de Ana Frank es una obra que nos conmueve, nos hace pensar y nos invita a construir un mundo mejor. Un mundo donde el horror del Holocausto nunca se repita, un mundo donde la tolerancia y el respeto sean los pilares de nuestra convivencia. Así es.
La historia de Ana Frank nos recuerda la importancia de recordar el pasado para construir un futuro más justo y humano, un futuro donde la libertad, la dignidad y los derechos de todas las personas sean protegidos y respetados. Bueno, Nae, ha sido una inmersión realmente profunda y conmovedora. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la memoria de Ana Frank. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando la historia de Ana Frank. Para una experiencia aún más inmersiva, te recomendamos escuchar el audiolibro completo que está disponible de forma gratuita a través del enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. No pierdas la oportunidad de escuchar las palabras de Ana, su voz, su historia en toda su intensidad y emoción. Hasta la próxima inmersión.